Aleluya. Puede ocupar su lugar aquí desde la presencialidad. Y usted que está conectado, ¿qué tal si envía un like, una lluvia de likes ahí en esta preciosa mañana? Creo que el Señor está en medio nuestro. Uy, solo uno. Creo que el Señor está en medio nuestro en esta mañana. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice la Biblia? Y yo creo que Él está aquí dando libertad a los corazones. Amén. Gloria al Señor. Regálele un saludito al que está cerca a usted. Dígale, hermano, qué bueno es podernos congregar en esta mañana. No le digo que le dé una sonrisa porque no se la van a ver. Entonces regálele un puñito ahí, ¿vale? Ok, ahí están los hermanos también desde la página en Facebook conectados. Muy bien. Creo que hemos entrado en una época donde hemos llegado ya a una nueva realidad, ¿sí o no? Y este aparatico que tenemos acá se ha vuelto parte de los accesorios que usábamos habitualmente, ¿sí o no? Porque uno se ponía sus zapatos, su pantalón, las mujeres su falda, su camisa, su blusa, qué sé yo. Y algo que ya no puede faltar es ¿qué? El tapabocas. Y es parte de una nueva realidad. Ya hoy en día todos los trabajos en su momento eran virtuales, pero ahorita todo se está volviendo ¿qué? Presencial. Encontrábamos que no habían eventos sociales, pero ya con esta reapertura que estamos viviendo ya se puede participar de eventos sociales, de reuniones familiares y hasta celebraciones ya se están haciendo en este tiempo. En otras palabras, también se ha dado lugar en esta nueva realidad al entretenimiento, a la diversión, al turismo, y aún muchas iglesias, al igual que esta, ya ha abierto sus puertas para hacer los cultos de modo ¿qué? Presencial. Y todo eso hace parte de esta nueva realidad. Pero hay algo que es interesante, que hasta hemos retomado el servicio en el Señor, hemos retomado la obra del Señor, pero hay algo que ha estado faltando. Y es que hemos vuelto a hacer cosas para Dios, pero todavía no hemos vuelto ¿a quién? A Dios. ¿Sabe que a veces nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor sigue exactamente igual, comparándola a aquella vida que teníamos antes de la pandemia? Cantamos de la misma manera, adoramos de la misma manera, vivimos de la misma manera, y aparentemente esta pandemia pasó y no aprendimos la lección. Y algo que tenemos que entender es que esta pandemia ha sido un juicio para el mundo, pero ha sido una disciplina ¿para quién? Para la iglesia. Yo creo eso, que esto ha sido un jalón de orejas de parte del Señor para volvernos a redireccionar ¿a quién? A Él. En algunos casos esta pandemia ha hecho algo, que muchas personas volvieran a esa vida que tenían aún antes de conocer ¿a quién? A Cristo. Y uno dice, ¿y qué pasó? Simplemente volvieron atrás. Y cuando vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, yo quiero que usted me acompañe allí. Vamos a responder una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es esta: ¿cómo retornar a esta nueva realidad? ¿Cuál es el título de esta mañana? ¿Cómo retornar a esta nueva realidad? Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 17, escribe las siguientes palabras. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura, por favor. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento de qué modo lo tienen, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué cosas? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿qué dice el versículo 20? No habéis aprendido así ¿de quién? De Cristo. Y dice la escritura: si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice el texto bíblico, amado hermano? Despojados ¿de qué? Del viejo hombre. ¿Y por qué? Porque ese viejo hombre, ¿qué dice la escritura? Está como viciado.
¿Y viciado por qué cosas? Por los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿para qué? En la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, todos en el 25, desechando qué cosas, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no qué, pero no pequé. Dígale eso al que está al lado suyo: aírese, pero no peque. ¿Está mal airarnos? ¿Qué es lo malo? Cuando perdemos el control en medio de qué, de la ira. Y sigue diciendo el versículo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar a quién, al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice el texto? No hurte más, sino que debe hacer, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra como corrompida salga de donde, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis a quién, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. Cuando Pablo entramos a esta presentación, cuando entramos al texto bíblico, una de las cosas que es interesante es que este texto nos deja ver que hay un contraste muy marcado entre dos acciones: la antigua manera de vivir y la nueva vida que debemos tener ¿en quién? En Cristo Jesús. Antes, ¿cómo andábamos usted y yo, amado hermano? En la vanidad ¿de qué? De nuestra mente. Pero ahora el poder de Dios está actuando en nosotros y nos ha ayudado a renovar nuestra manera ¿de qué? De pensar. Y quiero utilizar tres palabras que siempre me gusta utilizar esta aliteración. Y la primera palabra es renuncie. ¿Cuál es la primera palabra? Renuncie. Enséñele al que está al lado suyo, y usted que está ahí en la virtualidad, escríbala: renuncie. Segunda palabra clave que quiero manejar: renueve. Y la tercera palabra: revístase. ¿Cómo es entonces las tres palabras que vamos a trabajar esta mañana? Renuncie, número 2. Y número 3. Ok. Frente a esta realidad, nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera como estábamos viviendo. Y una de las cosas que necesita pasar en nuestra vida, y es lo que Pablo está llamando la atención. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Ustedes están en la vanidad de su mente. Y algunas características que el texto menciona, ¿cuáles son? Tienen el entendimiento de qué modo he oscurecido. Otra característica, ¿cuál es? Hay un distanciamiento entre esa persona y quién más, y Dios. Pero no solamente eso, hay una ignorancia de los caminos divinos. Es decir, no se conocen los propósitos de Dios. Aquella persona que vive de ese modo, número 1, tiene la mente como entenebrecida. ¿Qué es una mente entenebrecida? Es una mente cerrada que no puede ver ni entender. Pero tiene también un distanciamiento entre él y quién más, y Dios. Pero una tercera característica, ¿sabe cuál es? Hay una ignorancia de los caminos divinos. Es decir, no puede comprender los propósitos de Dios para su vida. Pero otra característica es que el corazón se le ha ¿qué? Endurecido. Y una quinta: han perdido ¿qué cosa? Toda sensibilidad. Ahora, hermano Oscar, ¿cuáles son las evidencias de una mente que está sin Cristo? Yo quiero que vea a continuación estas imágenes. No sé si podemos compartir los hermanos la cámara para que vean también. Evidencias de una mente que anda sin ¿qué? Sin Cristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una mente que no tiene a Cristo y no tiene temor de Dios va a querer avalar el aborto. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es el lenguaje sutil que se utiliza hoy. Porque una de las defensas que utilizan es esto: no es acabar, es simplemente interrumpir el proceso de gestación. Ese es el término que se utiliza, ¿sí o no? Pero a mí me llama la atención. Interrumpir es decir esto: estoy dando la palabra en esta mañana y les digo, hermanos, excúsenme, voy a ir a tomar agua y regreso.
Eso es interrumpir. Salgo, hago una pausa, salgo, pero luego vengo a retomar lo que estábamos trabajando. Pero en este caso el aborto no es una interrupción. ¿Qué es el aborto? Un asesinato contra un ser humano dentro del vientre de una mujer. Una mente sin Cristo promueve ideologías de género. De compartir a los hermanos del culto, al primer culto les decía, hace algunos días atrás mi hija me sorprende con esta pregunta. Íbamos viajando y se para en la parte de atrás del vehículo donde íbamos y mira a dos hombres dándose un beso y dice, papá, tiene 4 años, ¿por qué dos papás se están besando? Y esos son desafíos que vamos a tener o no vamos a tener. Y con esta generación que todo lo están ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, temas como la ideología de género. Según la biología hay 2 tipos de sexualidad, varón y hembra, ¿sí o no? Según la ideología de género hay 114 tipos de sexualidad. Y una mente sin Cristo ¿va promoviendo eso o no va promoviendo eso? Una de las cosas que vemos también, la que sigue, aprobación de sustancias alucinógenas, de las drogas y demás. Protestas, derechos donde se proclama el aborto como un derecho que legal. Y hay que entender algo, todo ser humano tiene derecho a ¿qué? A la vida. Y el bebé que está en el vientre de esa madre no es una bolsa de células, es que es vida. Porque yo creo algo, hay concepción en ese vientre porque hay vida en ese espermatozoide y en ese óvulo. La vida no empieza en el momento de la concepción, desde antes, lo que hay es una fusión y ahí empieza el proceso de esa gestación. Eso es algo maravilloso. Yo digo, los que hemos sido padres y hemos visto las ecografías y ese proceso hasta el nacimiento es algo espectacular. No sé, pero uno como padre, hermano Mauricio, cuando vio a su hija por primera vez, ¿qué siente uno? No, eso es algo que... Y uno dice tremendo, y entender lo que dice el Salmo 139, que dice, en el vientre tú formaste mis entrañas, cada parte de mi cuerpo. Entonces, una persona que está sin Cristo, ¿qué va a utilizar? Va a actuar de esta manera. Y la pregunta que surge es lo siguiente en este texto. Y Pablo llama la atención a una iglesia que está, a ver, decirlo de este modo, Efesios escribe para una iglesia o para un pueblo no creyente. Ayúdenme. ¿Para quién se escribe la carta de los Efesios? Para la iglesia que está ¿en dónde? En Éfeso. O sea que había un problema dentro de la iglesia. ¿Qué es? Que habían personas que pensaban de maneras muy similares, aunque estaban dentro de ¿qué? Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, y lo conversábamos hace un momento con nuestra pastora, decíamos esto: podemos utilizar estrategias para ganar a gente del mundo y traerla a Cristo, pero hay un gran peligro que en medio del uso de las estrategias quedemos también ¿qué? Enredados. Una de las cosas que todos tenemos que tener aquí es que nuestra mente debe ser ¿qué? Bibliocéntrica. No es lo que diga una ideología, no lo que diga una ciencia humana, no lo que diga un pensamiento o un planteamiento filosófico. Nosotros nos regimos por la máxima autoridad, que es que la palabra de Dios. Y Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? ¿Cuántas cosas han hecho para exterminar esta preciosa palabra? ¿Y lo han logrado? Han intentado quemarla, han intentado eliminarla, han intentado. ¿Y sabe por qué no lo pueden? Porque esto permanece ¿para cuándo? Para siempre. Estamos de acuerdo en esta mañana. Entendiendo eso, el apóstol Pablo tiene que decirles algo a la iglesia: renuncien a aquellas cosas que no son acordes ¿a quién? A la palabra, ni a la nueva vida que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero permítame explicarle rápidamente las palabras claves que se mencionan en esos versículos. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, primer palabra, vanidad. La palabra vanidad que aparece en el texto significa palabras infladas, vanas, palabras que mal enfocadas, sin resultado y algo fútil. Cuando dice el escritor bíblico, están perdidos en la vanidad, ¿qué está diciendo? En algo mal enfocado, en algo sin resultados, en algo efímero, en algo no tangible. Y eso es una ideología, algo que no es tangible, algo que no es palpable.
Otra palabra que aparece dentro del texto es la fusión entre la palabra el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Están cegados respecto a la mente. En otras palabras, ven lo que ven y a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo que bueno. Y es tremendo cuando muchas cosas empiezan a legalizarse, pero que son en contra de quién. Y yo le tengo una noticia. Hablaba en estos días con una mujer que trabaja con un ministerio muy cercano a todo lo que tiene que ver con la iglesia perseguida en Colombia y en el mundo. Y ella me decía lo siguiente: los ojos de estas ciencias, de estas filosofías y de estos movimientos y aún religiones extremistas se están centrando en América. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es uno de los países con más cristianismo. Y la persecución en este momento en Colombia está en los sectores rurales en su mayoría. Pero no se nos haga raro que la persecución empiece próximamente desde el gobierno, desde las universidades, desde los colegios. Y ahí es donde empezaremos a mostrar si estamos sólidamente convencidos o si estamos efímeramente cimentados en la palabra. Estoy siendo claro. ¿Por qué razón? Porque este pensamiento de mundo siempre va a chocar contra el pensamiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Hay un libro que le recomiendo si a usted le gusta ser buen lector, se llama Contracultura, de David Platt. Y este hombre expone el sistema de pensamiento del mundo y el sistema bíblico y está totalmente en contra. Y me gustaba la lectura que hace nuestra pastora al inicio del servicio. ¿Sabe por qué? Porque dice que se levantó una generación sin el conocimiento de Dios. Y mi pregunta es esta: ¿esa generación se levantó así por culpa de ellos o los antecesores de ellos? Los que estuvieron antes de ellos. Nuestra responsabilidad hoy, ¿sabe qué es? Es levantar a nuestra generación con los principios en la palabra de Dios. Y usted dirá: y hermano, y traerlo a la escuela dominical. La mejor inversión que usted puede hacer es traer a sus hijos a que escuchen la palabra de Dios. Los más beneficiados, ¿quiénes vamos a ser? Y van a crecer fuertes, con convicciones como firmes. Y aunque venga lo que venga, no se torcerán, porque serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja da su fruto a su tiempo, y no sé qué pasa con la hoja, no se cae. Entonces, ese entendimiento, ese entenebrecimiento, otra característica, ¿sabe qué es? El texto dice: perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa sensibilidad? Significa han perdido el dolor, han perdido la tristeza, se han vuelto apáticos al dolor y al sufrimiento. En otras palabras, es como cuando a usted le sale un callo. Esa parte es células muertas que se ponen como duras, y usted puede cortarlas y no va a sentir dolor. Esa insensibilidad es la que Pablo está hablando. Pablo dice: hermano, ustedes se han vuelto insensibles. Miren la realidad que hay a su alrededor, miren la necesidad que hay a su alrededor, miren las cosas que están pasando, y nos hemos vuelto ¿qué? Insensibles. Y una palabra más es la palabra laxivia, que están mencionadas dentro del texto, ¿sí o no? Inmoral, estamos diciendo entendimiento entenebrecido, insensibilidad, laxivia. ¿Qué es laxivia? Es el deseo desenfrenado por hacer algo sin tener límites. Y entonces se cansan de estar el hombre con la mujer, y ahora quiere estar el hombre con el hombre, o el hombre con animales, o el hombre ahora con niños. Porque muchos dicen: si este hombre tiene derecho a estar con este hombre, esta mujer con esta mujer, entonces yo tengo derecho a estar con un niño. Países como Holanda han legalizado la pedofilia. Vamos abriendo los ojos. Y estamos cayendo en una generación que es una generación que ha sido denominada por los sociólogos como la generación de cristal. ¿Y sabe por qué la generación de cristal? No porque sean finos, no, por lo frágiles y susceptibles que soy hoy en día. ¿Tenemos una generación así? Demasiado ¿qué? En nuestro lenguaje diríamos esto: son demasiado tocados. No se les puede decir nada porque se enojan. No se les puede llamar la atención porque se enojan. Y uno dice: tremendo. Y al punto que muchos dicen: yo quiero ser libre. Pero esa libertad no está fundamentada en una responsabilidad, sino en una laxivia, en un deseo desenfrenado por hacer lo que a ellos se les da la voluntad. Los veo callados, hermanos. ¿Qué pasa? Mire que los de las redes sociales no dicen ni amén tampoco. ¿Estamos o no estamos en esta mañana?
Entonces, ¿qué dice el escritor? ¿Cómo volvemos a esta realidad? Tenemos que renunciar a esas cosas que van en contra de qué. Y renunciar no es podar. Podar es quitar lo externo. Renunciar es arrancar ¿de dónde? De raíz. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos arrancar algo de raíz? Algo de raíz. Porque sabemos algo, y aquí esto es clave, hasta que no quitemos eso, nada va a qué, a pasar. Y estos días el libro de Jueces sí que nos ha enseñado eso. Un pueblo que quiso ir a la batalla y Dios les dice: acaben con toda esa gente, porque van a ser problema para ustedes. Y ¿sabe qué hizo el pueblo? Empezó a hacer acuerdos, y todo lo que perdonó después se les convirtió en un problema. ¿Me deja decirles algo? Todo lo que usted y yo no cortemos a tiempo se convertirá en un problema en el tiempo. Se lo repito, todo lo que no cortemos a tiempo se nos convertirá en un problema en el tiempo. Es más, lo que usted y yo no determinemos y arreglemos hoy será un problema que le dejamos a nuestros hijos. ¿Alguien recuerda a Saúl, el rey de la Biblia? ¿Cuál fue la orden del Señor a través de Samuel para Saúl? Acabe con Amalek y toda esa gente, ¿sí o no? ¿Qué hizo Samuel? ¿Recuerdan? Le perdonó la vida ¿a quién? A lo mejor y a Saúl. Pero ese Saúl engendró un hijo. ¿Cómo se llamó? Amnón. Y ese hijo aparece en el libro de Esther. ¿Y sabe qué quiso ese hombre en el libro de Esther? Acabar ¿con quién? Con todo el pueblo de Dios. O sea que lo que Saúl no arregló fue un problema para la siguiente generación. ¿Cuántos queremos dejar a nuestra generación libre de, perdónenme la expresión, de chicharrones, hermano? Que sea una generación que no mire, todos los que estamos aquí de una u otra manera estamos cargando con el lastre de algo, cosas que nos dejaron nuestros antepasados, ¿sí o no? Mentira, adulterio, envidia, una cantidad de cosas. Qué bueno es que nosotros seamos determinantes, que tenemos al Señor y dejemos una generación totalmente que diferente. Entonces, ¿cómo retomamos a esta nueva realidad? Es tiempo de renunciar a todo lo que no nos está dejando que crecer. ¿Queda claro? Iniciemos esta nueva realidad, pero iniciémosla como, con toda y como debe ser. ¿Por qué? Porque si no lo hago, volveré a repetir la vida que estaba llevando antes de la pandemia. Y yo creo que eso no está bien. ¿Amén o no amén? La segunda acción que aparece en el texto, ¿cuál es? Bueno, hermano Oscar, renuncio. Renunciar es quitar, renunciar es cortar, renunciar es despojarnos, renunciar, ok. Pero la segunda acción que el texto nos plantea, ¿cuál es? Vaya conmigo rápidamente, ahí sí es tan amable. Versículo 23 en esta mañana. Versículo 23. Dígame cuando esté ahí. Versículo 23 dice la palabra del Señor, se me perdió. Dice así la escritura. 23. Dice: y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. O sea, ¿qué debo hacer? Renuncio. Pero lo segundo que debo hacer es empezar a trabajar ¿en dónde? ¿Cuál es el órgano más poderoso del cuerpo del ser humano? ¿Cuál es? Y la mente influye ¿en qué? En todo. Déjeme utilizar un ejemplo. Económica. Complete la frase, mente. Espiritual, emocional, física, todo está ligado ¿a qué? Y aquí viene algo que es interesante. Una persona que quiere empezar diferente este tiempo de Dios y lo que Dios está haciendo, necesita renovar la mente. Déjeme decirle esto: la manera como hablo, la manera como actúo, la manera como reacciono, la manera como me comporto, la manera como hago las cosas determina y evidencia claramente lo que hay en ¿dónde? En mi mente. Bien lo dijo el Señor Jesús cuando dijo que de la abundancia del corazón habla que.
Y la palabra corazón no tiene que ver con la emoción, tiene que ver con ¿qué? Con la mente. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué debes cuidar? ¿Y cuál es el corazón? La Nueva Traducción Viviente, si mal no estoy, dice así: sobre todas las cosas que guardes, guarda tu mente, porque ella determina el destino de tu vida. O sea que nosotros tenemos que cuidar ¿qué? Su mente se llenará a través de dos formas: a través de lo que oye y a través de lo que ¿qué? Mi pregunta es: ¿podemos estar oyendo y viendo cualquier cosa? Porque no hay renovación. Y su mente nunca estará vacía. O su mente se llena de Dios, o su mente se llena de ¿qué? Del mundo. Pero nunca va a estar en un término vacío. Su mente y mi mente es un campo de guerra espiritual. Pregunto: ¿la guerra espiritual más difícil es la que ocurre afuera de nosotros o la que tenemos adentro de nosotros? Vaya usted a orar. ¿Tiene guerra o no tiene guerra? Y usted dice: Señor, me voy a arrodillar. Y usted tan pronto se arrodilló, ¿qué empezó a pasar en la mente? El recibo, la preocupación, la llamada. Y usted dice, y se embolató uno. Y aquí hay una guerra, ¿en dónde? En la mente. ¿Por qué necesitamos renovar la mente? Para poder comprender la voluntad de ¿quién? De Dios. Y el apóstol Pablo dice: renueven su mente. Dice Romanos 12:2, dice así: presentando vuestros sacrificios, cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y renovaos vuestra mente para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Una mente que se renueva, quiero que escuche esto, puede comprender los planes de Dios. Porque una mente renovada no dice: ¿por qué a mí? Una mente renovada dice: ¿qué estás queriendo enseñarnos aquí? José dice algo, los hermanos dicen: José se enteró de todo lo que le hicimos. Y José les dice: tranquilos hermanos. Ellos pensaban que José se iba a vengar, pero ¿qué entendió José con esa mente renovada al pensamiento de Dios? Dijo: tranquilos hermanos, que esto que pasó, lo que ustedes hicieron conmigo, era parte del plan de Dios. Mire, una persona que no logra renovar su mente se frustrará en la crisis, pero quien renueva su mente entiende el resultado que produce esa crisis. Y Jesús lo dejó ver claramente en Hebreos, cuando dice: el cual por el gozo puesto delante de él soportó. La atención de Jesús no fue la cruz, la atención de Jesús fue lo que la cruz iba a producir. Pero una persona que no renueva su mente se enfrasca en la crisis, en el problema, y no logra entender lo que Dios quiere hacer en medio de esa circunstancia. ¿Necesitamos renovar la mente en este tiempo? ¿Para comprender qué? Porque yo creo algo, amado hermano: Dios con usted y conmigo todavía no ha acabado. Dios todavía tiene planes y proyectos que quiere cumplir con nosotros. Y yo creo que el 2022 Dios cumplirá su voluntad en nosotros. Y en el 2023 Dios cumplirá su voluntad en nosotros. Hermano Oscar, pero no sabemos qué nos espera mañana. Eso es lo que más sin cuidado nos debe tener. ¿Por qué? Porque no dependemos de qué vendrá, dependemos y confiamos en el Señor. Y nuestro destino, nuestro futuro ya está escrito en el libro del Señor. Él ya conoce qué será de nosotros qué mañana. Por lo tanto, no debemos temer, sino estar confiados en quién, en el Señor. Entonces, esa mente que no se renueva, ¿sabe qué pasa? Se vuelve a poner la vieja manera de qué, de vivir. Y entonces ahí uno dice: ¿qué pasó aquí con la hermana Pascuala? Que mire, era así, pero ahora está así. Dejó de renovar qué, la mente. Y algo que es bien difícil es tener que desaprender para volver a qué, a aprender. Una vida renovada se renueva a través de la poderosa palabra de quién, de Dios. Pregúntele que está al lado suyo así rapidito: ¿cómo estás en los tiempos con la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra vida con respecto a la palabra de Dios? ¿Dónde conozco la voluntad de Dios? ¿A través de qué? De la palabra. La iglesia necesita aprender hoy a orar, pero orar no es solamente hablar. Necesitamos aprender a qué, a escuchar. Yo le pregunto, es más, decirlo de este modo,
es más interesante a ver, es más importante lo que yo tengo que decirle a él que ya lo sabe, o lo más importante es yo poder escuchar lo que él sabe pero yo no conozco todavía. ¿Qué es más importante? Algo que tenemos que aprender en estos tiempos, ¿sabe qué es? A escuchar la voz de quién. Hermano Oscar, ¿y dónde la escucho? Dice una frase: ¿quieres escuchar harto la voz? Le preguntan a aquel hombre y el hombre dice sí, y él dice: lee harto la Biblia porque Dios te hablará. La voz de Dios, lo que necesitamos saber de Dios, ¿dónde está? Se ha trabajado con una herramienta, tiempo con Dios. ¿Con qué propósito tenemos esta herramienta? ¿Cuál es el fin? Ayudarle a que usted y yo crezcamos en una lectura sistemática, mensual de la palabra de Dios. Y yo le digo, todo el que se expone a la palabra nunca será el mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra toca mi mente, mi manera de hablar cambia. Mi manera de actuar cambia, mi manera de relacionarme cambia, mi manera de reaccionar cambia, porque la palabra tiene el poder para transformar ¿qué? Una vida y un corazón. Vamos bien, entonces, entendiendo eso, el texto, la segunda palabra entonces, ¿cuál es? Renovar. La primera, ¿cuál es? Renuncia. ¿Renuncia a qué entonces? A todo aquello que no le sirve. Número 2, renueve ¿qué? Renueve su mente. Renueve su corazón, renueve todo su ser. Versículo 24. Hay aquí algo interesante, lea conmigo si es tan amable. Dice así la palabra: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué es revestirme? Es quítese el viejo, no de su marido, no de su esposa, quítese el viejo vestido, esas viejas mañas, esas viejas prácticas, quíteselas y póngase como las nuevas. ¿Y qué dice el texto? Lea conmigo. Dice así: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando ¿qué? ¿Qué debe hacer usted en esta mañana? Deseche la mentira. Hay padres en otras iglesias, acá no, de esos de otras iglesias, que le dicen al hijo: no diga mentiras, pero llegan a golpear a la casa y le dice el papá al niño: vaya, dígale que yo no estoy. ¿Eso nos quita credibilidad? Es mejor ponernos rojos y colorados un ratico y no toda la vida. ¿Qué dice? Deseche la mentira, pero adopte ¿qué? El decir la verdad. El Salmo 15, versículo, creo que es el 7 o el 8, dice algo: cumple tu palabra, aunque esto te genere dificultades. Si usted dijo algo y lo prometió, ¿qué debe hacer? Cúmplalo. ¿Amén o no amén? Deseche ¿qué? La mentira y ponga ¿qué? La verdad. ¿Qué más dice el versículo? Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. 26. Airaos, pero no ¿qué? ¿Qué es? Enójese, pero no pierda el control. Aírese, pero no reaccione violentamente. ¿Queda claro? Dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa esta expresión? No deje que pase el día y usted bravo con la persona. Si discutió con alguien, haga lo posible y lo más pronto para arreglar ese problema. Es tremendo cuando uno escucha casos de: llevo tantos meses sin hablarle, y uno dice: y viven en la misma casa. Terrible. Se airaron y pecaron, y aparte de eso no arreglaron. Y me llama la atención lo que dice el 27, y léanlo conmigo por favor, léanlo rápido. 27. No le deis lugar a quién. ¿Cuándo entra Satanás? Dígame la verdad. Cuando usted le da ¿qué? Papaya. Mire, el diablo usted no lo puede tocar, porque sobre usted está el Espíritu Santo, sobre usted está Cristo. ¿Cuándo me toca? Cuando le abro puertas a quién. Y es como decirle: mire, está la llave, entre y haga lo que quiera. Haga conmigo así. Usted y yo tenemos que desarrollar discernimiento y entender algo:
¿Cuándo aquí es la persona o cuándo aquí es Satanás el que está detrás de esta situación? Y a veces peleamos los unos con los otros, pensando que el problema es entre nosotros. Y hay alguien que está influenciando a esa persona. Y si usted no tiene discernimiento, ¿termina peleando o no? ¿Y quién tomó ventaja? ¿Ves la diferencia? Él entró, hizo lo que quiso, separó, dividió, mató, robó, destruyó. Y uno dice, ¿y por qué hizo eso? Porque usted y yo no nos dimos cuenta en qué momento entramos. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque mi mente estaba en el problema número 1, una mente saturada y embolatada. Número 2, no había renovado mi mente. La renovación me permite desarrollar mis sentidos espirituales, discernimiento, palabra de ciencia. Mire cuánto necesitamos eso hoy en día. Es lo que algunas mujeres denominan como el sexto sentido. ¿Has escuchado esa expresión? Y hay mujeres que le dicen a los hijos, vea, el hijo, ¿cómo está mi hijo? No, bien, mamá. Y la mamá le queda viendo y le dice, el sexto sentido me dice otra cosa. Ay, no, mamá, todo bien. Ese sexto sentido se llama discernimiento. Que hay que pulirlo, no hay que pulirlo, claro. ¿Estamos bien ahí? Entonces, cuando no aprendo a manejar esto, amado hermano, se le da ventaja ¿a quién? A Satanás. ¿Y qué hace Satanás cuando se le da ventaja? Él entra y acaba todo. Y lo que usted con mucho esfuerzo logró establecer por años, él se lo puede acabar en un minuto. Necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos cuidar a nuestros hijos. Mire, esta generación de niños se está perdiendo no a los 12, no a los 13, se está perdiendo a los 6 y 7 años. Vaya, hable un niño de 6 años y escuche muchas cosas que ellos ya están hablando hoy. Y uno dice, ¿y eso de dónde salió? De la perversión de la mente. Les dañaron la mente, les dañaron ¿qué más? El corazón. Entonces, siga leyendo. Otra, el que hurtaba, no hurte ¿qué? Más. O sea, el que robaba, ¿qué dice el texto? Deje de ¿qué? De robar. Yo le pregunto, ¿eso pasaba en la iglesia de Éfeso? ¿Sí o no? ¿Y en la de Cumaral? ¿Y en la de Veracruz? ¿Y en la de Villavicencio? ¿Será que puede estar pasando eso? ¿En nuestra casa puede estar pasando eso? Dice el versículo, no hurte más, sino ¿qué debe hacer? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra como, amado hermano, corrompida. Si tienes otra versión ahí en vez de esa palabra corrompida, ¿qué sería? Ninguna palabra que ofensiva, ninguna palabra perversa, ningún lenguaje, me gusta esta, ningún lenguaje grosero, obsceno, ninguna vulgaridad tiene que salir de quién. Mire, amado, su boca tiene poder, ¿sabía eso? La Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Aprenda esto. ¿Sabe qué es maldecir? Decir mal, hablar mal, desearle mal. Cuando usted suelta una grosería, cuando usted suelta una palabra sobre alguien, usted lo está atando. Cuando usted suelta una palabra sobre su hijo, este chino bruto, ojo con eso, porque lo está ¿qué? Atando. ¿A cuántos no nos ataron como niños con una palabra que nos dijeron? Y a veces esas palabras son más duras que un golpe. Y aquí que dice la palabra, ninguna palabra salga, vulgaridad salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino, mire lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Si lo que usted va a decir va a bendecir, dígalo. Y si lo que va a decir no va a bendecir, quédese mejor callado. Hace más. ¿Me explico? Si lo que va a decir va a fomentar unidad, va a traer bendición, hágalo. Pero si no lo va a hacer, quédese mejor que callado. Sea sabio, porque la palabra suave ablanda ¿qué? Y hay momentos donde lo mejor que podemos hacer es ¿qué? Callar. ¿Queda claro? Dijo un hombre esta frase que me gusta: somos dueños de lo que decimos, pero esclavo de lo que hablamos. Usted es responsable de todo lo que salga de su boca, pero es dueño de todo lo que aprenda a callar. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué debemos cambiar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Será que en esta mañana debemos hacer cambios en nuestra vida, amado hermano?
Ninguna palabra, ninguna vulgaridad, ninguna obscenidad, ningún comentario con doble sentido. Su boca es boca de bendición. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? 30. Y aquí quiero centrar la atención. No contristen a quién. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo tenían? ¿Cómo lo tenían? ¿Y por qué? ¿Cómo estaba el Espíritu Santo en medio de aquella iglesia? ¿Cómo está el Espíritu Santo en su vida hoy? No contristen, dice el texto, ¿a quién? Porque, y me llama la atención, porque Él mora. ¿Con quién? Con vosotros. A veces queremos el poder de Dios, pero no queremos a la persona de Dios. Queremos el poder del Espíritu Santo, pero no queremos a la persona del Espíritu Santo. Y escúcheme la analogía que quiero utilizar. Es como cuando el hombre quiere en la noche tener intimidad con su esposa, pero durante el día ha sido un guache. ¿Qué le dice ella? Listo. El Espíritu Santo, mire amados, está con nosotros. El Espíritu Santo, dice la carta de Pablo a Santiago, nos anhela celosamente. ¿Sabe qué es eso? Que el Espíritu Santo le gusta estar con usted. El Espíritu Santo le gusta caminar con usted. Y sabe que aquí hay muchos que se han sentido últimamente solos. Y no es porque Dios los haya abandonado, es porque lo vemos que los desafíos que vienen son muy duros. Y necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús les dijo en Hechos 1:8, no se vayan hasta que venga ¿quién? El Espíritu. ¿Y sabe por qué les dijo eso en el 1:8? Por lo que iba a pasar en el 8:1. Dice el texto, aquel día vino una gran persecución para la iglesia. Sin el 1:8 no hubieran soportado ¿qué? El 8:1. ¿Sabe por qué mucha gente se está suicidando? Porque no tienen a quién, al Señor. No tienen a Cristo. La tercera acción para cerrar, necesitamos revestirnos ¿de quién? De su presencia. Necesitamos revestirnos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero aquí viene algo, hermano Oscar, ¿puede el Espíritu Santo habitar donde no hay orden? ¿Puede el Espíritu Santo morar donde hay pecados? Recuerde esto, usted es el templo ¿de quién? Y aquí quiero decirle algo, cuando nos vamos de este lugar, aquí no se queda Dios, Dios se va con cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el templo físico es este, pero aquí el Señor dijo, yo voy a habitar no en templos físicos, yo voy a habitar en el templo, en el cuerpo. Y hoy el Espíritu Santo viaja con cada uno de quienes, de nosotros. Pero necesitamos esta mañana volver ¿a quién? Al Señor. Ya volvimos a las actividades, pero la gran pregunta esta mañana es, ¿hemos vuelto al Señor? ¿Hemos vuelto a su presencia? ¿Hemos vuelto a intimar con Él? Y Él nos anhela como celosamente. Quiero hacer un llamado en esta mañana para aquellos que dicen, reconozco que no han estado bien las cosas con el Señor. Cerremos la puerta hoy. Jesús dijo, cierre la puerta. Hablemos no de puertas para afuera, hablemos de puertas para adentro. ¿Cómo está su intimidad con el Señor? Necesitamos volver ¿a quién? A Él. Hacer cosas para Dios
no significa tener una relación con Dios. Porque muchos están haciendo cosas para Dios, pero no tienen una relación con ¿quién? Con Dios. Esta iglesia, ¿cómo estaba viviendo la iglesia de Éfeso, amado hermano? ¿Cómo estaba viviendo? ¿Qué había perdido la iglesia de Éfeso? Al Espíritu Santo. Y concluyo con este versículo. En el libro de los Jueces está uno de los versículos más tristes que considero de modo personal. Sansón, el hombre que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, el hombre que levantaba las puertas de hierro, el hombre que hacía lo que quería porque recibía el poder de Dios, un día estando entrepiernado con el pecado llamado Dalila, Sansón dijo esto: esta vez, Dalila grita: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón, dice el narrador, que dijo: esta vez me levantaré y los venceré como siempre. Pero el narrador de los Jueces dice algo: y el Espíritu Santo se había apartado de quién, y él no se había dado qué. Necesitamos volver a quién, al Señor.